Es la hora de empezar nuestra sección literaria favorita, este estante combado, que afortunadamente cada día está más combado por el peso de los libros, de la cantidad de libros que os traemos y que os presentamos y que nos encanta porque además los leemos también. Esos libros que en su día pues acumulaba, hubo un momento que empezamos a acumularlos en soportes digitales, pero no, como el papel, que lo vamos a hacer. Nosotros somos de esos clásicos. Agradecemos a los árboles ese sacrificio que hacen. Y hablando de sacrificio, vamos a hablar hoy de un libro que ya de por sí el título llama la atención. Lo habréis visto por ahí. Os lo voy a enseñar. Mira, es un libro que el título llama la atención no por el contraste, porque si veis es rojo sobre rojo, pero manual de ayuda para asesinos, manual de autoayuda para asesinos, vamos a decirlo correctamente. Fíjate, en un tiempo en el que los manuales de autoayuda se han puesto tan de moda, de hecho, hoy en día cualquier biografía ajena se considera un libro de autoayuda. Tú vas a las páginas de recomendación literaria y te viene clasificación autoayuda y tienes la biografía de fulano, de mengano, de zutano. Me llamó la atención una vez la de este astronauta famoso, el coronel Chris Hadfield, que escribió un libro autobiográfico de cómo un canadiense, viendo un día como un americano, un norteamericano, llegaba a la luna, dice, pues yo quiero ser astronauta también. Le decía, pero ¿cómo vas a llegar a astronauta si solo pueden ser los rusos y nuestros vecinos los yanquis? Bueno, pues este canadiense llegó y se convirtió, yo creo, en el astronauta más mediático de la historia. Pero bueno, que nos desviamos del tema. Vamos a hablar de este manual de autoayuda, porque como tantos otros libros de autoayuda, pues a lo mejor no nos ayuda, o sí. Vamos a preguntarle al autor, a Paco Santos, que lo tenemos esta mañana aquí con nosotros. Bienvenido, Paco. Hola, bienvenido, bien hallado, Juanpa. Qué alegría poder volver a hablar contigo aquí en Viva Palencia Viva sobre tus libros, cada vez sorprendiéndonos más. Y en este caso, fíjate, desde que lo presentaste hace ya unos cuantos meses, desde que lo leímos, hace no tantos meses, pero algunos también, teníamos ahí esa espinita clavada de decir, tenemos que traer a Paco, tenemos que compartir este momento, tenemos que compartir este libro con la gente, porque es cuando menos llamativo este título que nos has puesto y el contenido sorprendente, como siempre, a más no poder. Pues muchas gracias. A mí siempre me alegra el día saber que voy a conversar con vosotros, con Naide, contigo. En este caso, contigo le mando un beso fuerte a Naide. Te estaba escuchando atentamente y tengo la duda de si mi biografía encajaría en la sección de autoayuda. No lo tengo muy claro si sería adecuado. Hombre, tu biografía tiene también un aquel, ¿eh? Sí, pero no sé yo si tanto como para autoayuda, no sé si lo recomendaría como tal. Bueno, oye, cualquier vida, siempre hemos dicho que cualquier vida es interesante y da para hacer un libro desde el punto de vista de que a veces a nosotros mismos no nos lo parece, porque dice, va, pero si mi vida es de lo más normalita, ya, pero a lo mejor tu vida normalita pues ayuda a encaminar la vida de las personas, de otras personas que no tienen una vida tan normalita. Y en tu caso, sí, un tipo... O a desencaminar, también, eso me refiero. Claro que sí. Y en tu caso, un tipo que ha dado tantas vueltas por todas partes y que ha acabado desembocando aquí en Palencia, después de haber sido librero, después de haber sido maestro, también ha sido, si mal no recuerdo. Sí, profesor de filosofía. O sea, profesor y encima de filosofía. Cuidado que tiene su aquel en estos tiempos en los que precisamente la filosofía, igual que le ha pasado a las lenguas muertas, pero que no son tan muertas, si consideramos que son las que han dado vida a las lenguas que hablamos hoy en día, pues la filosofía también se la quieren cargar porque parece que es poco útil a la hora de crear operarios. Bueno, la filosofía como la risa, curiosamente, siempre han sido enemigas del poder, siempre han sido incómodas. Así que siempre se ha intentado relegar a una zona marginal tanto el poder crítico de la filosofía como el poder crítico de la risa. Y respecto a la autoayuda, pues precisamente en estos días también surgen los libros de autoayuda como unos sustitutos fraudulentos de la filosofía, ¿no? Hoy en día vivimos un momento en el que con ese ánimo de encontrar respuestas rápidas
va siendo sustituida la filosofía en el ámbito editorial por libros de autoayuda que distan mucho de la profundidad y del talante que requiere los temas filosóficos. Y en estas nos llega un filósofo, un profesor de filosofía, una vida interesantísima, y nos escribe un libro donde, por cierto, también se toca el humor, pero también la reflexión. Y le pone ese título tan llamativo que, como en algún momento del libro dices, ese libro o con ese título, un libro con ese título, o es una cosa brillante o no. Y es una cosa brillante y nos hace reflexionar y nos hace reír y nos hace pensar. Vamos a hablar un poquito de este libro rojo, de este manual de ayuda de autoayuda para asesinos, que de autoayuda tiene, bueno, pues como cada uno se lo quiera plantear. Evidentemente el título, como acabas de sugerir, es un título irónico, es un título, digamos que autorreferencial, puesto que es fundamental en el desarrollo de la trama la aparición recurrente de ese misterioso libro de tapas rojas con ese título llamativo, Manual de autoayuda para asesinos. Y es un título irónico en el sentido de que evidentemente nos dirige al género negro, pero de una forma irónica, con algunas notas de humor, sin llegar a ser un libro humorístico, pero con algunas notas de humor. Y en cualquier caso con un distanciamiento siempre respecto al propio género, en el sentido de que no pretendo repetir clichés ni repetir estereotipos. Porque aquí no vamos a enseñar, no pretendes enseñar a nadie cómo dejar de fumar y no tener remordimientos a la hora de cometer un crimen. Al contrario, vamos a hablar de la historia, de una historia de un periodista. Claro, un es género negro y periodista, y entonces te imaginas ya pues poco menos que un Watergate o el descubrimiento de una gran trama, y en este caso es una trama de andar por casa, y como digo, de andar por casa y una historia de cualquier persona que podemos tener a nuestro alrededor, aquí en el vecindario, en Radio Patio, les tenemos aquí al lado. Puede ser cualquiera de los que están aquí escuchándonos a través del patio de luces de la casa o a través de las ondas de la radio también. Pueden ser el vecino del que hablas en esta novela. Un periodista de un periódico, pues como podría ser el Diario Palentino, por ejemplo, que de repente se encuentra pues una serie de casos que se van encadenando por las circunstancias de esos accidentes, entre comillas, y por ese libro rojo que es como un nexo. Y luego la historia, que es para mí lo más interesante, es la historia que tiene detrás, o sea, no la investigación, sino la historia de ese propio personaje y de su hija. No sé si vamos a tocar el tema sin dar muchos spoilers porque la gente tiene que leerlo, pero cuéntanos cuál es la trama de este libro. Bueno, pues la trama, digamos, principal, la que dirige la lectura hacia el fin, pues es esa extraña, aparentemente casual, aunque cada vez más difícil de justificar, aparición de este libro, el Manual de autoayuda para asesinos, en los escenarios de diversas muertes, aparentemente inconexas, aparentemente azarosas, y es Rosendo, el protagonista de la novela, al que te acabas de referir, este periodista de un medio local, el que se va tropezando en esos diversos escenarios a los que acude para cubrir la noticia de esas muertes aparentemente casuales, se va tropezando con ese libro rojo que acaba por obsesionarle, ¿no? Esa sería la trama principal. Hay muchas subtramas que por debajo que se van entrelazando. Sería una de ellas la relación de Rosendo con su sobrina Mireia, ¿no? Sobrina, he dicho yo, hija, me he equivocado, perdón. Su sobrina Mireia, no, bueno, es su sobrina, pero la adopta como una su hija, ¿no? por la muerte trágica de la madre. La relación tensa, pero amorosa entre ambos, los problemas de Mireia para integrarse en el colegio, digamos que aparece el tema del acoso escolar,
el tema de la identidad sexual, por la lucha de Mireia por integrarse en un programa de asignación de sexo. Bueno, aparecen diversas subtramas, el pasado oscuro que no puedo aquí revelar, pero que queda patente desde muy pronto, ¿no? Los secretos que se sugiere que esconde Rosendo, ¿no? Esa serie de subtramas pues se van entrelazando con la trama principal, que sería, como digo, ese misterioso libro rojo que aparece en escenarios de muertes cada vez más sospechosas. Y como digo, la vida de Rosendo y de Mireia y de cualquiera de los personajes del libro son vidas que luego, según lo vas leyendo, según lo vas analizando, vas pensando, podría ser cualquiera de mis vecinos, todos ellos. Y ves que tiene unas complicaciones, o sea, te hace pensar en que esa persona a la que saludas todos los días cuando bajas por la escalera, cuando entras en la panadería, tiene una vida por detrás que no es nada de lo que aparenta inicialmente en ese buenos días que te da, ¿no? Ayer mismo, escuchando una entrevista en internet, un escritor que mencionaba precisamente una cita de Borges. Venía a decir Borges que las historias realmente alucinantes y fantásticas solo suceden en la realidad, y se refería con esto a que hay acontecimientos que son tan extraordinarios que, curiosamente, si te los encuentras en una novela no te los crees. Solo te los crees cuando de hecho acontecen, ¿no? Y dices, caray, es increíble que esto suceda, ¿no? Yo coincido con esa idea. Yo creo que las historias verdaderamente extraordinarias son las que acontecen en el mundo ordinario, ¿no? Lo extraordinario se esconde en lo ordinario, y por eso intento que mis personajes en todas mis novelas sean personajes cercanos, personajes reconocibles por cualquiera de nosotros, personajes con los que nos podemos en muchas ocasiones identificar, porque son estos personajes los que verdaderamente en determinadas circunstancias, y siempre con la ayuda tramposa del escritor, ¿no? que hace que eso sea posible en sus argumentos, son estos personajes corrientes los que muchas veces en determinadas circunstancias se revelan como extraordinarios. Como digo, pues eso, has creado una historia alrededor de personajes cotidianos, de personajes del día a día. Como dices tú, es una historia increíble, pero increíble porque dices, no, ¿cómo puede ser tantas casualidades? Pero es que luego lo piensas y dices, es totalmente creíble porque son personajes del día a día. Por ejemplo, en el caso de Mireia, su historia es una historia que está, no sé si para bien o para mal, de total actualidad, tanto por los casos que vemos pues de bullying, de acoso escolar, como también pues, por la aprobación, no aprobación de leyes que le afectan directamente. Actualmente, claro, Mireia pues, está en ese proceso de cambio de sexo. Y es una persona, bueno, pues como cualquier otra, o sea, hemos llegado a un punto, afortunadamente, en la sociedad, en este siglo XXI, en el que no lo vemos ya como se decía antiguamente, como un bicho raro. Es una persona más, bueno, pues que está buscando su lugar en el mundo y que no lo tiene fácil, pero afortunadamente se va normalizando, por lo cual es una cosa que nos termina facilitando un poco más esa posición, ¿no? Sí, bueno, ella vive un doble conflicto, ¿no? Vive el conflicto de ella consigo misma, o mejor dicho, el conflicto de su identidad con su cuerpo, ¿no? No coinciden, ¿no? Cuando se mira al espejo ve al enemigo, ¿no? Ese sería el primer conflicto que tiene. El segundo conflicto que tiene, pues evidentemente es con una parte de la sociedad, ¿no? Una parte. Pero una parte que sigue existiendo, ¿no? Que sigue reaccionando negativamente respecto a esta situación, a esa condición, ¿no? Y que ella lo vive pues en sus propias carnes bajo la figura del acoso escolar, ¿no? Bueno, evidentemente el autor, que soy yo, tiene una postura, ¿no? Al respecto muy clara,
que además queda patente en la lectura del libro, pero esto no significa que el libro sea un panfleto para convencer a nadie de nada, ¿no? No creo que la literatura deba cumplir esa función. Igual que en la anterior novela, El mérito de ser detective y no fumar, quería dejar patente que no la escribía para escribir a favor ni en contra del tabaco, ¿no? En este caso, un tema todavía más importante, como es el de la identidad sexual, la resignación de género, evidentemente, yo no me escondo, yo tengo una postura al respecto, ¿no? Creo que el individuo debe ser libre, ¿no? de poder vivir de la manera que desea, ¿no? Que uno no escoge cómo es, pero en cualquier caso la manera de plantearlo en la novela es sencillamente mostrar las circunstancias, ¿no? Mostrar al personaje, que sea el lector el que, leyendo la historia, el que descubriendo los matices del personaje, los matices de la relación de Mireia con el mundo y con su tío y con su abuela, ¿no? Pues que sea el lector el que saque, si acaso, sus propias conclusiones. Por cierto, que hablando del autor, de Paco Santos, con quien estamos hablando ahora, tienes tu biografía, como estábamos contando al principio, que te ha llevado pues, desde Extremadura, Canarias, hasta Palencia. Has terminado desembocando en Palencia. Fuiste librero, fuiste profesor de filosofía y ahora escritor. Una vida azarosa, porque por lo que te podemos acompañar, por lo que te acompañamos de tu vida, hoy en día se puede hacer eso en las redes sociales, ir haciendo el seguimiento de la gente. Estás en una actividad frenética de presentación y de dar a conocer tu libro. Es complicado, ¿no? Hoy en día tener que estar presente, llevar pues como un feriante tu producto a todo el mundo. Sí, cuando no eres... Feriante, sí. Sí, me gusta esa idea, ¿no? Estos matasanos de las películas del oeste, ¿no? Que van con su carreta vendiendo brebajes por los pueblos, ¿no? Y que acaban embreados y emplumados, ¿no? A mí de momento no me han embreado y no me han emplumado en ningún sitio, todo puede pasar, pero pero sí, intento en la medida de lo posible y de mis capacidades el participar en todos los eventos, organizar todas las presentaciones que puedo, llamar a todas las puertas que se me presentan. Es fundamental para cualquier escritor hoy en día, a no ser que tenga detrás una plataforma mediática muy fuerte, ¿no? que haga esa labor por ti. Es fundamental hacer todo lo posible porque tu libro llegue a los lectores, ¿no? Es un paso difícil publicar, pero en realidad ahí no acaba nada, ahí empieza todo, ¿no? Porque de nada sirve publicar si tu libro no llega a las manos que tiene que llegar, ¿no? ¿Es complicado vivir de la literatura hoy en día? ¿Tú lo consigues? No, yo no vivo solo de la literatura, pero sí vivo para la literatura, en el sentido de que me considero escritor. Pero vivir solo de la literatura es complicado, es complicado, pues es casi una lotería, ¿no? Depende de muchos factores, no solo de la calidad de lo que escribes, puesto que en muchas ocasiones hay, digamos, éxitos económicos de libros que tienen una pésima calidad, ¿no? Pero por otros motivos pues tienen un éxito económico que conlleva grandes beneficios. Pero hablando del libro como pura mercancía en un mundo capitalista, ¿no? Es muy difícil. De hecho, pues cualquiera de los autores o de las autoras que podamos pensar ahora mismo, ¿no? Que pueden haber ganado mucho dinero, ¿no? Vendiendo determinados libros, pues a poco que uno se fija se da cuenta de que esos mismos autores están dedicados a escribir, al periodismo,
a talleres de literatura, y muchas veces es porque lo necesitan, ¿no? Para redondear, para llegar a fin de mes. Es difícil, es difícil. Grandes artistas, tanto de la literatura como de la pintura y demás, conocemos que no llegaron ni a conocer su éxito y hoy en día pues son nombres que se estudian mundialmente. No voy a hablar del pobre Van Gogh, que acabó suicidándose, por ejemplo, pero sí, es triste ver que ese reconocimiento no llega cuando le tiene que llegar a uno y decir... Pero nunca debe de ser ese el objetivo, ¿no? Estamos hablando, son dos planos distintos en el caso de la literatura. Cuando uno se sienta a escribir de puertas de su casa para adentro, que uno puede escribir fuera de su casa, pero vamos, por usar una imagen de puertas de la casa para adentro, el único objetivo de la literatura para mí es contar suena grandilocuente, pero vamos, lo digo con toda modestia porque uno siempre es consciente de que va a fracasar, ¿no? Pero uno cuando se sienta a escribir tiene que tener deseos de contar la historia más alucinante que se haya contado nunca y de la manera más extraordinaria. Ese tiene que ser el deseo único cuando uno se sienta a escribir una historia, o por lo menos es el mío, ¿no? Evidentemente, insisto, sabiendo que no lo va a conseguir, pero ese es el deseo. Ahora, una vez que uno escribe su obra, de puertas para afuera, tiene que ser consciente de que en este mundo esa obra pasa a convertirse en una mercancía. Y ese ya es otro tema, ¿no? Esa mercancía puede dar más beneficios, menos beneficios. Por supuesto que yo no estoy en contra de que me dé los máximos beneficios posibles, ¿no? Por favor. Pero de puertas para adentro el objetivo a la hora de escribir nunca tiene que ser ese, ¿no? Si no, para mí estamos pervirtiendo lo que es la literatura. Sí, y casos, como decías antes, pues se ven en las grandes editoriales casos de libros que si le arañas un poco el contenido, la forma de escribirlo, o incluso después al autor, a la hora de presentarlo, a la hora de darlo a conocer, se nota cuando ha sido un libro escrito, como dices tú, queriendo contar la mayor historia del mundo y cuando es pues simplemente como producir chorizos. Venga, tengo que vender, me he comprometido a sacar 3 libros en 5 años, pues venga, va, venga, tira. Exacto. Es ese gran matiz. Es distinta la situación de un escritor como yo, que sigue los pasos clásicos, escribir, publicar, ¿no? Es distinta esa situación de determinados autores que, digamos que trabajan a nómina, están bajo nómina de una gran editorial, son empleados en realidad de esa editorial y han recibido una remuneración X, ¿no? Y tienen el compromiso de cada 3 meses, cada 4 meses o cada año sacar una novela, ¿no? Es distinto. Yo tengo la ventaja de que al marcar yo los tempos, yo soy el que decide lo que va a escribir, cómo lo va a escribir y cuándo lo va a presentar, ¿no? Estos escritores que tienen ese compromiso porque son empleados de esa editorial, al fin y al cabo, pues a lo mejor en un momento en el que carecen absolutamente de ideas o de inspiración, se ven en la obligación de presentar algo, ¿no? Y eso justifica lo que tú estás diciendo, ¿no? Pues que muchas veces hay autores o libros que se publican con un gran ejercicio de mercadotecnia detrás, ¿no? Pero que realmente lo que han escrito ellos mismos son conscientes de que no tienen mayor valor. Y eso pues nos lleva al punto en el que hay churros, por no llamarlo chorizos, hay churros que se venden por cientos de miles y obras maestras, si me permites tratar así a tu manual de autoayuda para asesinos, no, pues no, que... No te lo permito porque... pero te lo agradezco. ¿No? Hay grandes obras como este manual de autoayuda para asesinos que no llegarán a lo mejor a cientos de miles de personas de golpe, pero si llega a cientos, a miles, a decenas, a quien sea, y le calan como nos ha calado a nosotros, pues yo creo que es una satisfacción y te anima, o espero que así sea, Paco, a que tu próximo trabajo esté ya ahí en proceso, no como un churro, sino como una escultura tallada, con cariño, con ese tacto, con ese detallismo. Te agradezco mucho tus palabras.
Te agradezco mucho tus palabras. Bueno, uno es consciente, ¿no?, de que lanza su libro como el náufrago, ¿no?, que el mensaje dentro de una botella y lo lanza a un océano lleno de otras botellas con mensajes dentro, ¿no? Bueno, ya conseguir que alguien escoja tu botella y lea tu mensaje y lo valore ya es un premio, ¿no? Así que te agradezco mucho las palabras. Y por supuesto que estoy siempre... no por propia voluntad, sino porque no lo puedo evitar, me van surgiendo. Estoy siempre inmerso en nuevos proyectos, ¿no? Ahora mismo estoy acabando de corregir otro manuscrito. Tengo previsto para febrero o marzo del próximo año la publicación de una nueva novela, ¿no?, completamente distinta a estas. Así que siempre tengo la suerte de poder decir que tengo buenos proyectos a la vista. Bueno, pues nada, desde aquí, mira, aprovechando que llega el Black Friday, el famoso Black Friday, que llega la Navidad, vamos a dar aquí una recomendación para todos nuestros oyentes, también a vosotros, a los de Radio Patio, que nos estáis escuchando aquí a través del patio de luces mientras tendéis la ropa, que se os oye, que se os oye. Por ejemplo, 3 títulos. El mérito de ser detective y no fumar, Confidencias de un apestado, Manual de autoayuda para asesinos. Son 3 títulos llamativos, ¿no? Pues si veis el contenido, os va a llamar mucho más. Aquí os lo dejamos ya. Recomendaciones para comprar, para pedir a los Reyes Magos, a Papá Noel, a quien sea. Buscadlos en las librerías de aquí de Palencia, que las vais a encontrar, ¿no? Y si encontráis a un señor muy simpático, con rizos, gafas de ver de cerca y de lejos, Paco, acuérdate. Sí. Si os lo encontráis por ahí, dadle un abrazo y pedirle un autógrafo, porque lo vais a agradecer y muchísimo hablar con esta persona. Muy bien, pues muchas gracias por tus palabras. Yo siempre solo tengo palabras de agradecimiento para la labor que lleváis a cabo con vuestro programa y vuestras iniciativas, tanto Naide como tú, ¿no? Y sobre todo por apoyar y por dar tanto cariño, tanto calor a autores semidesconocidos, ¿no? Más minoritarios como es mi caso. Así que no tengo más que palabras de agradecimiento y siempre un abrazo virtual, en este caso, que os dedico a ambos. Que el físico ya nos lo daremos otro día, otra vez, si tenemos esa confluencia astral. Ya puedo decir que tuve la ocasión de dártelo, me alegró muchísimo verte. Pues Paco Santos, escritor, muchísimas gracias por estar aquí en Viva Palencia Viva una vez más. Muchísimas gracias por esa cabeza que no para de generar historias, de contarnos historias, y que podamos seguir leyéndotelas mucho y poder seguir contándolas en este programa o donde sea siempre, porque es un placer. Y tener así la excusa ya, de paso, para hablar contigo, porque eso nos llena tanto como leer tus libros. Un abrazo muy fuerte, Paco. Un abrazo, Juanpa, y un abrazo a todos los oyentes. Bueno, pues la propuesta no podía ser mejor. Tomarse un buen vino, comerse lo mejor de la gastronomía palentina, con ese paisaje palentino, ese paisaje cerrateño a nuestros pies, a nuestra vista, en la mejor compañía, con buena lectura en la mano, lo que sea. Y además pensando en esas expediciones, en esa montaña, disfrutando y sabiendo que hemos hecho una cosa buena por nuestra gente, por esa gente que necesita nuestra solidaridad y nuestra ayuda. En fin, esto ha sido este Viva Palencia Viva de esta semana, pero no nos podemos ir todavía de esta fría semana de noviembre, en la que, bueno, pues calentamos un poco los ánimos con el comienzo del Mundial, todos nuestros ánimos a la selección española. Esperemos que lo deportivo acabe triunfando por encima de la polémica, en fin, del negocio que es el Mundial. Y hablando de todo eso, pues críticas o no críticas, vamos a nuestra sección de Notas 10 y Notas 0, con esta sintonía que nos presta Beethoven, para hablar de lo mejor y de lo peor. Y bueno, yo creo que vamos a hablar de lo mejor, y que son esos premios. Precisamente estábamos hablando de ese compromiso que tienen los palentinos,
siempre solidarios, siempre desprendidos, y que en este caso, bueno, pues lo reflejan asociaciones como la Asociación Española contra el Cáncer, que en su gala provincial ha reconocido pues a instituciones tan importantes de nuestra tierra como son el Diario Palentino, como son la Galletera Gullón y el Hospital Oncohematológico. Bueno, pues nuestro reconocimiento desde aquí a esos 3 premiados, bueno, a todos los premiados, y a esa Asociación Española contra el Cáncer tan presente aquí en Palencia, siempre desde hace muchísimos años, pues tocándonos el corazón, porque el cáncer es una enfermedad. Ya lo habéis oído, ya lo hemos oído, pero no es solamente que lo digamos, sino que lo vivimos a nuestro alrededor. Últimamente pues nos ha tocado más de cerca a algunos. Entonces, bueno, pues reconocer esa labor que hace esta asociación en pro de la investigación y de la prevención. Nuestra nota 10 para ellos, nuestra nota 10 también para esa presencia de Palencia en la Feria de Turismo de Interior que se ha celebrado este fin de semana en Valladolid, donde, por cierto, el enoturismo ha sido uno de los grandes protagonistas de la oferta turística de Palencia. Ahí estaba, como hemos dicho, Julia, nuestra amiga Julia López de Baltanás, compañera de Pachi Garrido, al frente de la Zarcera, pues promocionando esos barrios de bodegas que tenemos en Baltanás, que tenemos en Torquemada, que son auténticos tesoros bajo tierra. Y sobre la tierra también, porque el entorno que hay a su alrededor es digno de verse, de visitarse, de conocerse. ¿Cuántos de vosotros no conocéis todavía las bodegas de Baltanás o las de Torquemada? Por poner un ejemplo. Pues ya sabéis, queda ahí esa invitación. Y notas cero, bueno, pues notas cero, podríamos hablar, trayendo el tema del Mundial de Fútbol, pues esas polémicas, ese factor no deportivo que acaba copando el protagonismo, pero tampoco es cuestión de meterse más en esos berenjenales y sí disfrutar del mejor fútbol que nuestros deportistas, que nuestros futbolistas pues nos traigan. Ojalá, no solo en el fútbol, sino en cualquier categoría, no solo ellos, sino también ellas, sigan dándonos alegrías y que cada vez les tengamos más presentes. Así que todo nuestro reconocimiento desde aquí a los deportistas españoles, a los deportistas palentinos, así, campeones del mundo tenemos aquí recientes, ¿no, María? Así que nuestro reconocimiento a todos vosotros. Seguiremos disfrutando vuestro arte, vuestro deporte, vuestro esfuerzo, vuestro sacrificio y eso, dejamos polémicas aparte. Y ahora sí, nos despedimos ya hasta la semana que viene. Muchísimas gracias por estar una vez más aquí con nosotros. Os recordamos que nos podéis acompañar en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Por cierto, le dais a la campanita y así os suscribís y oye, cuando subamos vídeo, pues no os lo perdéis y así podéis seguir escuchándonos y viéndonos estos caretos felices que tenemos. Pues ahora que tenemos que estar un poquito más en casa porque en la calle pues es un poco más desagradable, es el frío, es el invierno que por fin ha llegado. Pues si queréis cogernos a nosotros para acompañaros, para nosotros será un auténtico placer estar a vuestro lado, disfrutando de estos momentos. Y lo dicho, en iVoox también, por cierto, que ahí están todo el resto del archivo fonográfico. Pues poco más que decir, que a ser felices, a disfrutarlo, a pasarlo bien este final de mes que estamos llegando ya de noviembre y que nos vemos la semana que viene o cuando haga falta. Un beso, un abrazo muy fuerte a todos vosotros. Nos vemos hasta la semana que viene.